Bienvenido al canal de la Primera Iglesia Bautista de San Salvador. Esperamos que seas edificado a través del mensaje que estás por escuchar. Recuerda visitar nuestro muro en Facebook para que conozcas más acerca de nuestras actividades. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico. Será un placer saber de ti. Dios te bendiga. La tentación es un asaltante seductor que nos aparece cuando menos lo pensamos. Por eso Jesús enseñó desde el principio la oración que debía ser diaria, el Padre Nuestro, donde dice: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Los apóstoles de Jesús después se dieron cuenta de la realidad de la tentación como realidad diabólica. La tentación de Jesús es una lectura de primer domingo de Cuaresma. No hablamos de Cuaresma entre bautistas. Yo no sé cuántos católicos fieles sean fieles cumplidores de la Cuaresma. Claro, había sus hipocresías también, ¿verdad? Porque en la Edad Media, por ejemplo, ya les he contado yo que parte de los preparativos para la Cuaresma, en las ciudades cerradas, amuralladas de Europa, había que violar todas las leyes porque ya el día siguiente era día de Cuaresma y era día de ponerse santo. Claro, eso llevó a muchas hipocresías, por supuesto, dobles vidas. Y claro, todo el mundo esperaba que pasara la Cuaresma y la Pascua. Y en cuanto pasaba el último día de la Pascua, entonces entraban otra vez las muchachas, las señoras que se dedicaban al oficio de la prostitución, y la vida sigue igual. Porque entonces se exige que no hacer la división entre lo religioso y la vida secular. Una sola vida para vivir. Como decíamos en la escuela dominical, para vivir bajo la voluntad de Dios, para buscar hacer la voluntad de Dios, para que sea la voluntad de Dios nuestro norte, nuestro horizonte. Y entonces no importan Cuaresmas, no importan Navidades, no importa fiestas religiosas, porque nuestra vida es una fiesta religiosa de comunión con el Espíritu de Dios. Suena muy ideal. La realidad a veces va por otras partes, porque como que hasta nosotros nos vamos volviendo tan religiosos que el periodo de domingo es el día único en que la comunión con Dios brilla en esplendor. Y el resto de la semana, bueno, uno se da licencia, hasta la licencia de no acordarse de Dios, por ejemplo. En este texto de Mateo, interesante que el relato de la tentación de Cristo, las tentaciones de Cristo, está en los 3 evangelios sinópticos al principio del ministerio de Jesús y después del bautismo de Jesús. Eso no es casualidad. Los evangelios me parece a mí que no son biografías de Jesús. De hecho, creo que ningún evangelista se propuso hacer biografía completa de Jesús. Los evangelios son testimonio de fe, de creyentes que tenían un objetivo específico: evangelizar, compartir la buena nueva de Jesús con el mundo, decirle al mundo lo que significaba la presencia de Jesús, su vida y su muerte. Por eso es que hay un silencio entre el momento en que Jesús se pierde en el templo y el momento en que aparece en la sinagoga de Nazaret. Ya quizás han pasado 18 años entre una cosa y otra, y no tenemos datos de qué pasó entre los 12 años y los 30 de la edad de Jesús cuando aparece en la sinagoga de Nazaret. Bueno, el asunto es, como les decía el otro día, que en cada texto que vamos leyendo en estos días siempre me aparece el diablo, ¿verdad? Y aquí el diablo con todos sus pelos completos, en lo que va a ser una de las tentaciones más grandes en la vida de Jesús, la madre de todas las tentaciones, dirían en lenguaje de hace 20 años,
de la cual Jesús sale victorioso. En parangón uno podría decir que la derrota de Adán al principio de los tiempos viene a ser una victoria después en Jesús. Igual en la resurrección y en la cruz, pero empieza en el desierto de Judea, donde Jesús derrota como debe ser a Satanás. Eugenio Boring, un escritor, intérprete de la Biblia, erudito, él escribió que el conflicto con Satanás es un conflicto entre el reino de Dios y el reino de este mundo. De hecho, los escritores bíblicos, cuando se refieren a Satanás, dicen que es el señor de este mundo, ¿verdad? El gobernador de las tinieblas. Siempre que lo planteamos así, uno dice, ajá, entonces es como un equivalente contrario a Jesús. Yo creo que no, porque Jesús derrotó a Satanás. Entonces no es un oponente igual, pero es peligroso. Tengo la sospecha yo que una de las preocupaciones fundamentales del Evangelio de San Mateo, o el tema principal del Evangelio de San Mateo, es ese tema: la confrontación entre el reino de Dios y el mundo como reino de Satanás. Y es que en la tentación de Jesús me parece que se jugó la historia de nuestra salvación. Es un hito en la historia de nuestra salvación. No es un relato cualquiera. Es más, yo creo que la tentación de Jesús se repite en la vida de los creyentes, probablemente con una diferencia. No todos los creyentes salen victoriosos de la tentación. Algunos salen derrotados. Pero uno descubre de los evangelios que aquel fue un momento decisivo. Allí pudo acabarse la continuidad de la salvación, del propósito salvador de Dios. Pudo haberse cerrado, como si el infierno se hubiera abierto como destino único, final, temporal y presente de todo ser humano. Me llama la atención que Jesús es tentado inmediatamente después de su bautismo. Y la experiencia me ha indicado que a muchos creyentes les pasa igual. Sus peores tentaciones les han llegado después de bautizarse. He oído creyentes un poco asustados y atemorizados y dicen, mire, pero yo antes andaba en el mundo y era un gran picarazo y a mí todo me salía bien y ahora que quiero ser fiel. Como que el diablo se ha soltado y me asedia por todos lados. Es cierto, hay realidades así en la vida de otros. O a otros les sucede cuando ya han alcanzado cierta madurez. Aquello que decía el profesor del Colegio Bautista de San Salvador, profesor de matemáticas, al mono más listo se le cae el zapote. Dice, cuando el creyente ya ha escalado años, ha acumulado años de convivencia y de espiritualidad, ¡plá! Como le dijo Jesús a Pedro, Pedro, por ahí han solicitado tu alma para zarandearla. ¿Se acuerdan de eso? Ese mensaje es terrible para Pedro. Por ahí han solicitado tu alma para zarandearla. Pero yo, le dice Jesús, he rogado para que tu fe no falte. Qué consolación. Y qué problema también, ¿verdad? Ojalá uno pudiera contar audiblemente con la voz de Jesús diciendo, te van a zarandear, pero contás con mi oración para que la fe no te falle en el momento de la tentación. Me cuesta decir que Satanás está trabajando al interior de la iglesia, pero no me cuesta reconocerlo porque es palpable también cuando Satanás hace trabajos internos. Don Virgilio Méndez Mármol decía que el primero que llegaba al templo el día domingo era Satanás.
y se sentaba en la primera banca y en la última, y en la izquierda y en la derecha para tener control, y empezaba a trabajar. Cuando le oí eso yo me aterré. ¿Cómo es eso que Satanás es el primero que llega a la iglesia el domingo? Pues sí, es que es el enemigo de Dios. Se opone, como lo vamos a ver en este texto, a la adoración a Dios. Y busca utilizar las debilidades y los defectos de los seres humanos para hacer su trabajo. Dios lo libre a usted de ser instrumento de Satanás. Ruéguele a Dios que no lo use como instrumento de Satanás. Si lo vas a zarandear, que sea por otra cosa, de otra manera. Porque el trabajo de Satanás es destructivo, destructor. ¿Cuánto cuesta que una persona reconozca a Cristo y pierda el miedo y se incorpore a un grupo? ¿Y cuán fácil es que algunos de nosotros, usados por Satanás, los corramos? Con una palabra, con una actitud. A veces no necesita uno hablar. El gesto nada más, ¿verdad? Ese precio lo vamos a pagar. Lo vamos a pagar. Mejor le fuera, decía Jesús, que se cuelgue una piedra de molino y se arroje a lo profundo de la mar por uno de esos pequeños. Piénselo. Ruéguele a Dios que al contrario, cuando usted viene acá, usted sea de bendición para los demás. No se puede decir otra cosa frente a este texto, ¿verdad? Porque las tres tentaciones de Jesús tocan temas, niveles, áreas que son parte de nuestra convivencia, de nuestra vida familiar, personal. Pero las tentaciones de Jesús aquí tienen que ver con algo que nos gusta, con algo que toca la fibra primaria de nuestra vida, como es la comida. Trabajamos por la comida, hacemos lo mejor que tenemos que hacer por la comida. Pero qué triste es una persona que solo trabaja para comer. ¡Qué terrible! Piénselo. Ese es un nivel animal, animalito. Yo tengo un gato triste que come como 5 veces al día, puntual. Y solo tiene que hacer miau. Y 4 o 3 personas que convivimos ahí tenemos que estar alertas la hora de comer del gato. Ese es el nivel del que se preocupa solo por la comida, por comer. La segunda tentación, algunos dicen que tiene que ver con el prestigio. Yo creo que no. Ahí se estaba jugando otra cosa más seria. En el fondo, lo que Satanás quería era rechazar el mesianismo de Jesús, descartarlo como Mesías. No es el Mesías. Y Mesías es palabra seria, es el ungido de Dios, el único a quien Dios ha escogido para que se inserte en la vida humana, la rescate de su miseria y la levante hasta la gloria de Dios. Entonces estamos hablando, por eso en esta tentación se juega la historia de nuestra salvación. Bendito sea Dios que ustedes han conocido a Cristo de tal manera que se han insertado en este río de salvación, que se ha metido en el marco de este mundo también, porque los proyectos del mundo son variados. Entonces la segunda tentación tiene que ver más bien con la aparatosidad, la ostentación. El diablo quiere empujar a Jesús a que escoja el camino de la ostentación, el camino del milagro. Por eso es que usted no debe andar buscando milagros. No los busque, porque ¿qué más milagro que la creación? ¿Qué más milagro que Dios lo haya encontrado a usted? ¿Qué más milagro que le haya puesto sentido a su vida? Ahora, que si no ha entendido eso, empiece a leer la Biblia. Porque uno se encuentra con gente que a estas alturas viven como el gato de mi casa. Y el tercer nivel, quizás la tercera tentación, es la tentación más terrible, menos común,
pero más negativo para la historia de la salvación. El diablo exige adoración. El diablo quiere ocupar el lugar de Dios y le pide al Hijo de Dios que se arrodille delante de él, con la gran mentira de ofrecerle los reinos de la tierra. Eso es lo que Jesús enfrentó. Voy a meterme en las tripas un poco del pasaje. Y habiéndole dicho todo lo que ya le dije, solo aclarar, por ejemplo, la palabra diablo o el personaje del diablo, como para que usted lo identifique, ¿verdad? Porque a veces uno puede estar durmiendo con el diablo y no sabe que es el diablo, ¿verdad? Con perdón de los que duermen con alguien. El diablo significa arrojador, acusador, calumniador, tentador. Y los rabinos judíos decían que el diablo tenía 3 oficios. Uno era invitar o empujar, solicitar a las personas a que pecaran. Y eso es lo que le pasó a Adán y a Eva. Por eso Jesús usa esa palabra con Pedro. Han solicitado, han pedido zarandear tu alma. Entonces, esa como invitación a pecar. Ya desde ahí uno debe saber con quién convive y quiénes son sus amigos, ¿verdad? Por eso aquel proverbista dijo: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. La segunda cosa que hace el diablo, según los rabinos, es acusarnos delante de Dios. Imagínense ustedes, qué abogado más estupendo para hacer el mal. Ponernos el dedo ante Dios. Y el tercero es aplicar el castigo, la muerte. Por eso en algunas culturas, algunas religiones, al diablo le llaman el ángel de la muerte, porque conduce a la muerte. Quien le sirve al diablo le sirve a su propia extinción. En San Mateo, la palabra tentación también tiene 2 significados, lo he explicado un poco en la escuela dominical. Tentar y probar. La palabrita que traducimos al español como tentación tiene 2 sentidos: tentar y probar. Tentar es convencer a una persona de que haga algo malo. A usted ya le ha pasado, ¿verdad? O se lo han hecho a usted o usted lo ha hecho, ¿verdad? Pégale, hombre. Tentar es esperar que esa persona o cualquier otra falle, que le vaya mal, que caiga, que sea derrotado. Probar es darle a una persona la oportunidad de decidir hacer el bien. Probar es esperar que esa persona salga bien de la prueba. Así que esto pudiera llevarnos a plantearnos el problema de la maldad y de lo malo. No lo vamos a discutir aquí, pero cualquiera diría que una sociedad sana, donde no hay delincuencia, donde todo el mundo es buena gente. Si alguna vez pueden ir a Kansas, bueno, no sé hoy, pero en el corazón de Estados Unidos es Kansas. Me llamó la atención ese pueblito. Hay un pueblito ahí que se llama Newton. Los comerciantes dejan las papayas y los ayotes ahí en la acera, allá, y una canastita para que usted ponga el dólar. Y el rótulo que dice 25 centavos. La gente pasa, le busca una papaya, deja los 25 centavos ahí. Nadie se va a robar nada. Las bicicletas a la orilla del palo en la calle, nadie se la lleva. Las casas abiertas, la puerta de atrás y la de adelante, porque tienen 2 puertas, nadie se mete. Las casas no tienen verjas de división entre una y otra. Los prados son... Yo sí que me quedé admirado. Claro, no es casualidad tampoco. Usted sabe que ahí está el corazón, incluso de los bautistas. Algunos de nuestros misioneros venían de esa zona. En Suecia, un reino de bastante paz. Fue un escándalo cuando en la calle, saliendo del teatro, mataron al primer ministro. No le cabía a la gente cómo era posible que eso sucediera en Suecia. Años después, en el mismo país, creo, no sé si fue Noruega, un loco
Llegó con una ametralladora y a unos que estaban en campamentos mató como a 70. El punto a donde quiero ir es que no es porque una sociedad sea perfecta, sus habitantes van a ser perfectos. Y al revés, no es porque una sociedad sea podrida, sus habitantes todos van a ser podridos. Lo cierto es que el medio ambiente puede ser malo, puede ser pecaminoso, puede ser malvado. Y eso puede producir ciudadanos malvados, ¿cierto? Pero la otra realidad es que también el corazón humano anida. Hay países donde me ha asustado a mí. Ciertos crímenes que no debiera de pasar, ese tipo de crímenes. Aquí ya no se asusta uno, aquí cualquier cosa puede pasar. Cualquier crimen puede pasar y nadie se asusta. Jesús tiene hambre, han pasado 40 días y tiene hambre. Me encanta esta, porque aparte de que Jesús en muchos retratos que nos dan los evangelios aparece comiendo sabrosamente. Me imagino a un Jesús con un buen plato de frijoles, una sopita de frijol nuevo, con cueritos de tunco o con costillitas. ¿Cómo me hacen daño? Pero qué ricas son. Si han hecho hoy, invítenme. ¿Tuvo hambre? Ahora pregunté, ¿cómo es eso? ¿El Mesías tiene hambre? ¿Acaso no es el super hijo de Dios y tiene hambre? Ahí hay algo que el evangelista quiere decirnos. Porque el hambre es un signo de que estamos vivos. Es el primer esfuerzo humano que hacemos para vivir. Me encanta cuando el recién nacido, que no tiene el cerebro ni siquiera pues desarrollado para decir dónde está el pecho de la madre, ni siquiera ha abierto los ojos, pero busca dónde está el alimento, porque si no come se muere. Tener pan marca el primer esfuerzo humano para sobrevivir. Si hay hambre y no hay pan, lo que viene es muerte inminente y segura. Por eso es que están asustados. La semana pasada en Sudán del Sur hay organizaciones tan meritorias como por ejemplo Save the Children, Oxfam, que se llama Fondo Oxford por el hambre, y otra organización que se llama Acción contra el Hambre. Dijeron al mundo la semana pasada, para ser exacto, entre el 17 y el 24 de febrero, que hay 20 millones de personas en peligro de morir de hambre en Sudán del Sur, Nigeria, Yemen del Sur y Somalia. Hablando de Yemen del Sur, lo peor es que es un país donde la gente se ahoga en petróleo. Tienen petróleo, pero tienen 50 años de estar en guerra entre tribus y entre explotadores del petróleo. Y están muertos de hambre. No hay que comer. Es emergencia mundial el hambre en Somalia. Y aquí, ciertamente, el hambre de Jesús es real, tiene hambre. Y ese es el momento que Satanás aprovecha. El Hijo de Dios tiene hambre, vamos con él. Y se presenta como el gran preocupado, quizás nutricionista, viendo al hombre que tiene hambre y le dice, aguantás porque querés. No eres el Hijo de Dios. Di que estas piedras se hagan pan. Ahí está la tentación. El diablo reconoce la calidad de Hijo de Dios, pero la pone en duda. El diablo es un poco tonto también, porque piensa que va a hacer dudar a Jesús de su propia identidad. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es decir, la tentación le llega a Jesús en la debilidad de su propia carne. Como para que se pregunte, francamente, ¿es necesario que la carne padezca? ¿La carne del Hijo de Dios? ¿La carne del Mesías? ¿Tiene que pasar por el sufrimiento? Lo que el diablo no sabe, o creo que sí lo sabe, lo sabía, es lo que el profeta Isaías había escrito desde los capítulos 50 hasta por el 53. Cuando habla de que el siervo de Dios, el siervo servidor de Dios, sería un siervo sufriente, un siervo graduado en el sufrimiento, en el dolor. Entonces, en contraste con la idea satánica, Jesús tiene claro
que el Mesías de Dios ha sido designado para pasar por el dolor, para atravesar por la debilidad de la carne. Y lo asume. Y por eso la respuesta de Jesús pone los platos servidos en una mesa segunda, en otra mesa. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Acuérdense de eso cuando estén almorzando. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y fíjense que para la vida de la iglesia es interesante, ¿verdad? A mí me encanta, a Jesús le encanta comer también y a mí también. Y a muchos de ustedes también. Y mucha de la vida de la iglesia la hacemos comiendo, ¿por qué no? Cafecito no le daña a nadie. Un pancito, una quesadillita, bienvenida. Pero eso no es todo. No ese es el objetivo, ni ningún otro. El objetivo del Hijo de Dios y de la iglesia es la palabra. En eso debemos estar claros como iglesia. Estamos aquí para servir la palabra de Dios. No busque otra cosa. Y ojalá sirvamos la palabra de Dios bien. Nos esforzamos porque la palabra de Dios sea explicada, sin engaños, sin subterfugios. Los engaños déjelos para Satanás. Porque Satanás se viste de luz, dice la Biblia. Y resulta hoy en día que los púlpitos sirven para Satanás disfrazado. Especialmente cuando las ofertas no tienen que ver con palabra de Dios. Si Jesús hubiera seguido la orden o la sugerencia satánica, ahí hubiera terminado la historia de nuestra salvación. Porque esa carne de Jesús habría respondido a sus debilidades y no a su fortaleza. ¿Se da cuenta? Y el diablo estúpido y tonto no se da cuenta que si Jesús ha estado 40 días y 40 noches sin comer, no puede aguantar un tiempo más. Eso a mí sí me sorprende, ¿verdad? Y la tosudez, la falta de visión del demonio. Tenía la visión chata de destruir el reino de Dios. Pero lo hace de la manera más burda, como actúan también los pecadores. Especialmente cuando quieren hacer el mal, ¿verdad? Porque cuando el mal se hace con inteligencia es peor. Acuérdense de Hitler, ¿verdad? Y de muchos dictadores que usaron la inteligencia para saber, hoy en día se sabe que hay libros que se escribieron a partir de las experiencias de tortura contra personas para experimentar hasta dónde el ser humano es capaz de resistir el dolor. Terrible. Mejor vamos a la segunda tentación. Dice que el diablo lo pasa a las alturas del templo y de nuevo el diablo ataca diciendo, si eres el Hijo de Dios, poniendo en duda siempre, queriendo hacer dudar a Jesús, como para que Jesús hubiera dicho, bueno, ¿soy o no soy? Si eres el Hijo de Dios. Pero, interesante, se da cuenta que tiene que atacar con las mismas armas de Jesús. Y coge la palabra para atacar a Jesús. El diablo usa la palabra de Dios para que Jesús dude de su filiación divina, de su condición de Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios, arrójate. Lo lleva al altar del templo, arrójate. Dicen algunos que era la hora más concurrida del templo. El gential estaba ahí. Y que Jesús se hubiera aventado, hubiera sido un espectáculo. Y que los ángeles hubieran venido como vuela Superman a recogerlo. Y entonces habrían aplaudido, habrían arrancado en alabanzas. Y las multitudes se hubieran tirado de rodillas. Este sí es el Mesías que queremos. Pero curiosamente no era ese el camino de Mesías que Jesús había escogido. No pasa por lo espectacular. Otra vez hay que recordar a Isaías con el Mesías del sufrimiento. Si Él vino a salvar, lo que el diablo quiere es que las multitudes apoyen a Jesús. Y fíjense ustedes qué interesante hubiera sido
el éxito de Jesús frente a una aparatosa caída sostenida por ángeles y el aplauso general y las multitudes cayendo de rodillas. Por eso es que algunos de nosotros vemos con sospecha los predicadores que buscan multitudes, que quieren verse rendir a Cristo multitudes al mismo tiempo. Eso no le pasó a Jesús. Dentro de las multitudes siempre hubo selecciones. ¿Por qué? Porque el reino no es de consumo barato. El reino, otra vez, lleva el sufrimiento implícito para poder alcanzar la gloria también. La tercera tentación es lo que yo llamo la madre de todas las tentaciones. Vuelve Satanás a usar la palabra de Dios contra Jesús. Como príncipe de este mundo que se considera, le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Aquí ya no hay máscaras. Aquí se desnudó Satanás. En las otras dos creo que sí disfrazó un poco. Como disfrazó en el Edén. Porque Satanás, les decía a los hermanos, no dio la cara en el Edén. Utilizó la serpiente para que se presentara como seductora de la pareja. Pero en la tentación de Jesús, Satanás está completo. Todo esto te daré si postrado me adoraré. Pero ni con drones hoy se podrían ver todos los reinos del mundo. He estado pensando yo cuántos satélites y cuántos drones se necesitarían para poder ver todos los reinos del mundo en una sola visión. Por eso es que Lucas, cuando cuenta este dato, da la impresión que esto fue en un instante, como visión rápida. Como rápido era también lo que Satanás esperaba de Jesús. Yo creo, a raíz de estos textos, que no era que Satanás quería ver a Jesús de rodillas todo el tiempo frente a él. Con un solo instante que Jesús se arrodillara, Satanás había ganado. Pero como ustedes pueden ver, hay mentira en todo esto. Y Satanás utiliza aquel salmo que no era palabra de Satanás, era palabra de Dios, donde Dios le promete todos los reinos a su hijo. Era Dios el que había prometido esos reinos, no Satanás. Pero Satanás coge eso y le dice: te daré todo esto si postrado me adorares. Y Jesús responde con lo que es la piedra fundamental de cualquier religión que se precie de ser una religión legítima delante de Dios. La religión del amor, la religión del sacrificio, la religión del sufrimiento, pero con esperanza. Miente el diablo cuando dice: todo esto te daré. No podía dar lo que no es de él. Los reinos eran de Dios, ya eran de Cristo. Es más, con un poquito de inteligencia, uno puede, hasta sin ser Jesús, uno puede decir: ¿y este diablo qué es lo que me quiere regalar? Porque precisamente Palestina en ese momento no era más que una colonia de un imperio sangriento. Y todos los reinos de la tierra habían sido fincados a base de muerte, de sangre y despojo. Tras las conquistas de todos los reinos, había mujeres embarazadas muertas, niños asesinados. ¿Qué vale un reino? Y Satanás es lo que ofrece a Jesús. El precio del demonio es atractivo. Porque no le pide a Jesús que lo adore toda la vida. Simplemente por un instante. Y eso parece ser que está en las palabras aquí. De hecho, los escritores bíblicos cuando hablan de Satanás, ya les dije que Juan por lo menos dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Efesios, Pablo dice el príncipe de la potestad del aire. Y así, otros ejemplos. Lo cierto es que el demonio tiene estacas profundamente clavadas en los reinos de este mundo. Si no, observen el pequeño reino que es El Salvador. Les aseguro que hay más altares a Satanás que altares a Dios. Probablemente más del 50% de la población de este país tiene como señor a Satanás. Y por eso es que la predicación del evangelio tiene sentido y es pertinente. Porque hay que romper las cadenas satánicas que tienen amarrados incluso a los evangélicos. Porque ahí donde hay una iglesia evangélica que busca el maridaje con el poder, hay una perversión del cuerpo de Cristo. Se cierra bonito el pasaje. Vete de aquí, Satanás.
autoridad de Jesús. Vete, Satanás. A Pedro le dijo, me eres escándalo. Por ti puedo tropezar. Vete. Y Satanás se alejó, lo dejó. Y ahí sí entonces dice que vienen ángeles y le servían. Una imagen de cómo, si bien es cierto, Jesús estuvo solo a la hora de la tentación, Dios no estaba lejos de él. Como estuvo solo en la cruz del Calvario y como estamos solos cuando atravesamos nuestras propias tentaciones. Estamos solos. Más vale que nos demos cuenta que enfrentamos las tentaciones en soledad. Ahí solo nos vale la poca fe que hayamos acumulado o la fortaleza de la manera en que estemos aferrados a nuestro Señor Jesucristo. Solo los creyentes sensibles y que buscan la comunión con Dios saben cuando la tentación está tocando la puerta. Y solo esos creyentes pueden renunciar a la tentación. Quizá los demás caemos angustiados. Tiempo de conversión, tiempo de confesión, tiempo de ponerse a cuentas con Dios, tiempo de arreglar la casa, tiempo de arreglar la vida, tiempo de poner en buena fila los valores. Porque yo pudiera preguntarle frente a este Satanás que pide de rodillas que le adoren, ¿a quién adora usted? ¿Cómo anda su administración? ¿Es usted realmente de los que diezman gozosamente? Y no anda buscando pretextos que soy pobre, que no tengo, que mi pensión es chiquita. No hay pretextos. Porque lo que el Señor nos pide no es el diezmo. El Señor nos pide la vida entera. El diezmo viene siendo, casi la 10ª parte de todo lo que Dios está pidiendo. Usted y yo no tenemos un ternero dorado que adorar, pero tenemos muchas otras maneras en las cuales podemos caer, apartarnos de Dios, renunciar a lo que hemos ganado, apartarnos del camino de la vida eterna, de la vida gloriosa, perder la fe. No vale la pena. Oremos.